Entonces les decía que la somatostatina hace acciones parácrinas, pero también hace acciones autócrinas. Ella misma se puede inhibir. ¿Por qué? Porque también en la célula la delta tiene receptores a la misma somatostatina y esta puede inhibir su secreción y aquí la podemos ver. En este caso, aquí para inhibirla tengo que cerrar los canales de potasio para inhibirla. Entonces, al cerrar los canales de potasio, el sodio ya no puede entrar y por lo tanto el calcio tampoco. Ese calcio va a disminuir y por lo tanto no va a salir somatostatina. ¿Sí? ¿Queda claro entonces las acciones que tiene somatostatina, como ya nos explicó Mercedes? ¿Preguntas? A ver, Daniel, ¿verdad? Daniel, ¿qué pasó, Daniel? Sí, el 5 y el 3. En la célula alfa, el 2 y el 3 también está. Mire, si ven la célula alfa, tiene el 2 y el 3. Pero cuando la somatostatina interactúa sobre todo con el 2, hay mayor inhibición. ¿Sí? El 3 lo vamos a encontrar tanto en las alfa como en las beta. Pero los que van a hacer la diferencia es el 5 en la célula beta y el 2 en la célula alfa. ¿Sí? Entonces, a través de eso se va a dar la inhibición, ya sea de una o de otra hormona. ¿Sí? Ajá. ¿Qué más, Mercedes? Ya nos explicó el mecanismo de acción, ya nos explicó cómo se sintetiza. ¿Qué más le falta? ¿Alguna duda? Bueno, eso ya sería todo de somatostatina. Y continuaría grelina. ¿Alguna duda que tengan de somatostatina? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. A ver, ¿quién? Esmeralda. Esmeralda, a ver, Somatostatina inhibe la secreción de insulina. Sí. Entonces. Sí. Que inhibe la secreción. A ver, Mercedes, que usted conteste. Inhibe la secreción de tanto insulina como glucagón. Va a ser una hormona principalmente inhibitoria. Ok, pero entonces esta somatostatina se libera gracias al aumento de glucosa, pero también el aumento de glucosa hace que se libere insulina, ¿no? Para que trabaje, para que se aproveche la glucosa. Es que ahí ya no entendí muy bien. Sí, pero lo que va a tener la somatostatina es que cuando hay un incremento de glucosa, aunque sea poco, este es detectado inmediatamente. Y como les había dicho, su función va a ser dar este tiempo para que el cuerpo pueda asimilar los nutrientes. La la insulina, no se libera inmediatamente a la detección de glucosa. Hay un periodo donde va aumentando nuestra glucosa y después se libera nuestra insulina. Y como vemos, la somatostatina es una vida media muy corta, de 3 a 5 minutos. Entonces, en este periodo donde es detectada la glucosa, va a actuar la somatostatina inmediatamente. Pasa su vida media, sigue aumentando nuestra glucosa y comienza ahora sí la liberación de insulina. Ya el cuerpo tuvo el tiempo necesario para asimilar el nutriente. Entonces ya es permitida la secreción de insulina. Habíamos comentado, Evelyn, que tanto la insulina como glucagón son amigas de somatostatina, pero es más amiga de glucagón. Entonces, ¿quién va a ser el principal estimulador de somatostatina también? ¿El aumento o la baja de glucosa? Pues más va a ser la baja de glucosa. La baja de glucosa, una vez que insulina hizo su acción, empieza a bajar la insulina y aumenta glucagón. Entonces, al aumentar glucagón es porque está disminuyendo la acción, está disminuyendo la concentración de glucosa. Entonces,
Por eso en las tablas le ponen glucosa, tanto aumento como baja. Pero ese aumento es cuando ya está disminuyendo, no es un aumento que apenas está empezando, que estoy ingiriendo alimentos. Cuando ya está la secreción de insulina, somatostatina ya no puede hacer mucho, se tiene que esperar a que pase su pico máximo, que es a los 10 minutos, es cuando empieza a bajar la acción de la insulina y empieza a bajar la concentración de glucosa. En cambio, cuando yo estoy en un estado hipoglucémico, aumenta en mayor cantidad la concentración de somatostatina porque ayuda más a glucagón que a insulina. Entonces, un principal estimulador es la baja de glucosa, ¿sí? Y con insulina, pues la está inhibiendo. Al revés, ¿cuándo le está ayudando somatostatina e insulina? Cuando empieza apenas a subir, ¿sí? Esa es la diferencia, pero es más amiga de glucagon. ¿Sí, ok. Evelyn? ¿Le queda claro? Sí. Ahora, Sí. también esta Mercedes puso aminoácidos. Pues sí, pero hay aminoácidos que son gluconeogénicos, son catabólicos, como alanina. Si yo tengo una dieta en alanina, en ácido glutámico, pues ayudo más a glucagón. Entonces, estos favorecen también mayor secreción de somatostatina. En cambio, si tengo una dieta en proteínas ricas en lisina, arginina, pues voy a aumentar mis niveles de insulina. Ayudo, pero no tanto cuando ingiero alanina o ácido glutámico en una dieta proteica. Entonces, hay que tener cuidado con las tablitas, por eso les decía. Baja de glucosa, hay mayor secreción de somatostatina y ayuda mejor a glucagón. Ayuda también a insulina, pero ¿a quién prefiero más como amigo? ¿A glucagón o a insulina? Pues a glucagón. En este caso, somatostatina. Pero cuando le conviene, pues ayuda a insulina. ¿Sí? ¿Le queda claro, Evelyn? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces nos faltaría grelina. Sí. ¿Qué es la grelina o por qué vamos a ver grelina aquí en Tamara o Mercedes? Yo. A ver. Ok. La grelina fue descubierta en 1999 por Masayuki Kojima. Tiene un peso molecular de 3.314 daltons. Su símbolo va a ser GHRL. Esta, pues bueno, va a ser secretado tanto en el estómago, principalmente, como en hipófisis, pero también una parte de ello va a estar secretado por las células epsilon del páncreas. Va a tener una concentración en sangre de 520 a 700 picogramos y tiene un transporte el cual va a ser de forma libre por el torrente sanguíneo y tiene una vida media de 20 a 25 minutos. ¿Alguna duda hasta aquí? A ver, en el islote, ¿es en la célula C o también en las células epsilon? ¿Sí? Ok. A ver, esta hormona se le conoce como la hormona del hambre. ¿Por qué? Porque es la que me va a despertar el hambre. ¿Por qué tengo hambre? Porque estoy secretando grelina. Y como dijo, la grelina es principalmente secretada a nivel de estómago. Es una hormona del estómago. Es donde hay mayor cantidad, donde hay mayor secreción, porque tiene que ver con la regulación de la saciedad y el hambre. Va a jugar un papel muy importante con la leptina. Ahorita no hemos visto leptina. Leptina la vamos a ver en tejido adiposo. Entonces, la grelina es secretada principalmente en el estómago. ¿Pero qué hace en el páncreas? ¿De cuánto estamos hablando de su concentración, Tamara? ¿Es mucha la concentración de grelina en el islote? No, de hecho son muy pequeñas cantidades. Ajá. Creo que, si no recuerdo, es de
¿O cuánto es el porcentaje? No tanto la cantidad, es muy pequeñita, pero la concentración de células épsilon, ¿de cuánto estamos hablando? Casi del 1%. No, incluso menos del 1%. Ok. Porque recuerden, insulina, la concentración de células que secretan insulina está entre el 70 y el 80%. De glucagón está entre el 20 y entre 20 y 30%. Somatostatina entre el 10 y el 15%. Y incluso hasta el 5% de somatostatina, los porcentajes van variando, pero primero insulina, luego células beta, luego células alfa, luego somatostatina, polipéptido pancreático, pues el 1%. Y ya todas las células épsilon, las células D, las células C, que también se ha visto que están secretando hormonas, pero en una cantidad muy pequeñita, menos del 1%. Entonces, la concentración de células épsilon es muy pequeña, pero ¿por qué está ahí esa grelina, esa que es secretada por estas células épsilon? Entonces, vamos a ver ahorita, ¿sí? ¿Qué más, Tamara? Sí, la siguiente, por favor. Ok, tenemos que en la estructura química va a ser una cadena de 28 aminoácidos con un puente en el número, en un grupo octanida en la posición 3. Y bueno, la siguiente, por favor. Doctora, Sí, ¿el puente de qué es disulfuro? no, a ver, regréseme a la otra. ¿Qué es el grupo octanol, Tamara? Regréseme a la imagen anterior. El grupo, bueno, en este caso es un grupo octanol que pues va a ser un un complejo, el cual va a estar formado de 8 átomos de carbono y estos pues van a estar unidos, como vemos ahí, de enlaces covalentes. ¿Es un ácido graso? No. Bueno, entonces, la grelina se va a encontrar de dos formas, ¿sí o no, Tamara? Una Sí. que está unida y que tiene el grupo octanol y Octanol. otra que no lo tiene. Ujú. Entonces, ¿de qué depende esto? De su número de átomos. Y depende del Y aminoácido en la posición 3, que sería serina, que puede serina. variar. Entonces, dependiendo de esto, vamos a tener las dos formas. Ahora, son enlaces covalentes, ¿sí? Covalentes. Ujú. Entonces, esta forma es una forma de la grelina, pero su estructura es de 28 aminoácidos, Aminoácidos. ¿sí? Y tanto una como otra van a ser activas, ¿sí? ¿Qué más? Pero no es puente, no es puente disulfuro, el puente disulfuro, ¿quién me preguntó? Ya, ¿Quién doctora. preguntó? Es entre cisteínas, Ah, ok, está bien. ¿sí? ¿Qué Gracias. más? Ok, en la siguiente vamos a hablar sobre su síntesis. Bueno, la grelina se va a estar codificando, como lo vemos ahí, por el gen GHRL y va a estar inicialmente como prepropéptido y va a llegar al retículo endoplásmico rugoso, que en este caso va a ser preprogrelina.
Aquí pues va a ocurrir el clivaje del péptido señal y al salir como polipéptido va a ser cortado para producirse la grelina y esto por ayuda de la coenzima GOAT. Esta enzima va a catalizar la octonohilación que hablábamos del grupo. aminoácido donde va a estar este enlace y pues esto va a provocar una afinidad con su receptor y pues bueno, finalmente va a estar secretada hacia la circulación, pero vemos en este caso del lado izquierdo que va a haber una grelina con segrelina, la cual pues esta nos va a estar dando una hormona peptídica, la cual es la obestatina, y en este caso va a estar formada por 23 aminoácidos y pues es igual derivada de la preprogrelina. La obestatina también la vamos a ver en el tejido adiposo, entonces la obestatina también se secreta junto con la grelina, ¿sí? ¿Qué Sí. más? La siguiente. Bueno, ahora yo les voy a hablar justamente de aquellos factores que estimulan y que inhiben la secreción de grelina. Vamos a tener que nuevamente la glucosa tiene un papel importante como mediadora de la presión de visión. Esta se da de manera pulsátil y varía notablemente durante el día. Va a aumentar su secreción durante el ayuno. Un aumento en la glucosa significa una inhibición de la grelina. Lo mismo pasa con la insulina. Un aumento de la insulina va a ser inhibitorio para la grelina. Cuando nos encontramos con la glucosa baja e insulina baja, va a estimular a la grelina. Otro también que nos estimula la grelina es la hormona de crecimiento, mientras que una hormona también inhibitoria va a ser la leptina. Entonces voy a explicar por qué va a ser importante la leptina, la glucosa, cómo en este papel para la grelina. ¿Sí les queda claro Primero, por qué? vamos a tener... Es que se te está interrumpiendo la voz, Mercedes. Ah, perdón, es que mi internet está fallando un poco. Sí. ¿Ya me escuchan mejor o todavía Ya, no? ya. Bueno, les decía que la grelina se va a estar secretando de manera pulsátil, pero va a incrementar notablemente un periodo de ayuno. Porque vamos a tener, primero, vamos a tener que nosotros nos vamos a sentir con saciedad cuando tenemos un alto índice de hiperglucemia y nuestra insulina se encuentra en su secreción aumentada, cuando nosotros ya comimos. Vamos a tener, ¿qué va a pasar? Primero, vamos a tener que nosotros ingerimos cualquier alimento. Por ejemplo, digamos, una hamburguesa, aquí está dibujada. Esta, primero vamos a tener que vaya a nuestro estómago. Luego, por el nervio vago, va a estimular a nuestro núcleo del tracto solitario. Esto va a llegar, esta señal de transmisión va a llegar a nuestro hipotálamo, que va a tener justamente una actividad en la secreción de la saciedad y el hambre. Esta señal va a llegar hasta el núcleo arcuato, donde vamos a tener dos importantes neuronas. Vamos a tener las neuronas oroxigénicas y anorexigénicas. Las células oroxigénicas van a ser aquellas que van a producir el neuropéptido Y, y este neuropéptido va a estimular la sensación de hambre, mientras que nuestras células anorexigénicas van a producir la sensación de saciedad. Dependiendo del estímulo, por ejemplo, que en este caso que es la ingestión de alimento, va a estimular a nuestras neuronas anorexigénicas. Esta señal va a ir a nuestro núcleo medial.
lo que va a ocasionar una sensación de saciedad. La insulina, esta es aumentada, también llega una señal hasta el núcleo 4. Se está consumiendo alimento, se está liberando insulina, también hay una, tienes que parar el hambre. Se liberan nuevamente las neuronas anoroxigénicas, comienzan a trabajar y nuevamente se produce una sensación de saciedad. Pero ¿qué pasa cuando no comemos? Por ejemplo, en el caso de la grelina. Nuestras neuronas oroxigénicas van a ser las que van a estar activadas. Vamos a tener que un estado de hipoglucemia y una secreción baja de insulina va a ser una señal para que nuestro núcleo R4, diga, no hay alimento, no se está consumiendo nada. Entonces, tienes que estimular el hambre para que se consuman alimentos y podamos tener un aumento en la glucosa. Nuevamente se van a activar nuestras neuronas oroxigénicas. Estas van a dar un estímulo a nuestro núcleo lateral, produciendo una sensación de hambre. Entonces tenemos que la insulina y la glucosa juegan un papel estimulando a nuestro núcleo para que se activen ya sea nuestras neuronas anoroxigénicas que nos producen la sensación de saciedad o nuestras neuronas oroxigénicas que nos producen una sensación de hambre. ¿Queda entendido? Aunque aquí el juego es más entre quién. Grelina, dijimos que es la hormona del hambre, y usted lo está confirmando, ¿verdad? En un estado hipoglucémico, cuando no ingerimos nutrientes, pues tenemos hambre. Entonces, en ese momento hay mayor secreción de grelina. Cuando yo empiezo a comer, llega un estado de saciedad, tengo una mayor secreción de leptina. La leptina es la hormona de la saciedad. Esta leptina, ya quedamos que la grelina va a ser secretada por el estómago principalmente. Esta grelina del estómago es la que está regulando más el centro del hambre y de la saciedad que se encuentra a nivel del hipotálamo y, como ya nos los explicaron, a nivel del núcleo R4, donde están los factores orexigénicos o del hambre o anorexigénicos de la saciedad. Entonces, unos van a estar estimulados por la leptina y otros van a estar estimulados por la grelina. Lógicamente, que cuando yo como hay aumento de insulina. ¿Por qué? Porque la insulina tiene que entrar a metabolizar estos alimentos que estoy ingiriendo. ¿Para qué? Para controlar mis niveles de glucosa, de ácidos grasos, de triglicéridos, etcétera. Entonces, en este momento, en condiciones normales, la insulina es amiga de la leptina. ¿Por qué? Porque la insulina favorece el anabolismo o cuando como tengo que guardar para que esos niveles no me causen daño de esos alimentos. Pero la leptina es la que dice, detente, ya no quiero comer, ya estoy saciado. Entonces, estas están jugando un papel muy importante, la grelina y la leptina. La leptina, les vuelvo a repetir, la hormona de la saciedad y la grelina, la hormona del hambre. Y aquí, como lo ponen sus compañeras, pues tiene que ver con que insulina ayuda, o la leptina más bien ayuda a insulina. Y esta regulación es a nivel de hipotálamo, a nivel de los centros anorexigénicos o orexigénicos que se encuentran en el núcleo R4. Todo esto tiene que depender también de los núcleos laterales y mediales. Entonces, grelina estimula sobre todo a los orexigénicos. ¿Por qué? Porque tengo en ese momento hambre. Y leptina a los anorexigénicos. Estimulo a unos, pero inhibo a otros. Yo leptina estimulo a los anorexigénicos e inhibo a los orexigénicos. Y grelina estimulo a los orexigénicos y inhibo a los anorexigénicos.
Queda claro al mismo tiempo. Esto lo vamos a ver más en tejido adiposo, ¿sí? Ahorita. La grelina, bueno, a ver qué más, regréseme a la anterior. Por eso sus compañeras ponen en su esquema que el principal estimulador de la grelina es la baja de glucosa. La baja de glucosa, si hay baja de glucosa, hay disminución de insulina. Y si hay disminución de insulina, también hay aumento de hormona de crecimiento. Recuerden que algo que favorece el crecimiento es también el estrés. En este caso, el hambre es una situación de estrés. Y aunque hay hormonas como el cortisol, que es la hormona del estrés, también aumenta la hormona de crecimiento. Sin embargo, recuerden que para crecer hay factores genéticos y factores sociales, pero también no por tener mucho estrés y sin comer, necesito comer, pero un consumo que va a estar controlado por la grelina y va a estar controlada por la leptina. Entonces, no tiene que ser un consumo exagerado, porque el exceso de nutrientes también favorece la disminución de la hormona de crecimiento. Pero en este caso, como es un consumo controlado, aumenta hormona de crecimiento que favorece también el crecimiento en ese momento. Pero esta disminución de glucosa, esta disminución de insulina es por tiempos regulados. En cambio, el aumento de glucosa, cuando yo ya tengo nutrientes, pues ya no necesito comer, ya entra la leptina. Y la leptina es la que va a favorecer la saciedad. Entonces disminuye, si aumenta la leptina, disminuye la grelina. Si aumenta la grelina, disminuye leptina en condiciones normales. Entonces, cuando hay aumento de glucosa, también hay aumento de insulina, también hay aumento de leptina, pero son concentraciones normales de estas hormonas. Entonces, queda claro. Pero, ¿qué está haciendo Mercedes o Tamara? ¿Qué está haciendo en la célula beta, en la célula epsilon, en el islote, la grelina? ¿Qué está haciendo? En este momento es lo que nos interesa. A ver, ¿qué más o qué continúa? Ahorita les voy a explicar qué va a ser la grelina, las diferentes funciones y posteriormente les explico. Aquí tenemos un cuadrito. Bueno, espero que ya se vea. Este esquema lo van a ver, pero sí muy bien en sistema digestivo, ¿verdad? Porque tiene que ver el péptido YY, la proteína GU, etcétera, y cómo se regula y cómo se establece. Sin embargo, cuando veamos tejido adiposo, volvemos a tomar este esquema que pusieron sus compañeras. ¿Qué más? Bueno, vamos a tener que nuestra grelina, ¿cómo va a actuar? Primero, tenemos que nuestra grelina se va a unir al receptor secretagogo de la hormona de crecimiento en las células beta. Esta va a activar justamente a nuestra proteína G heterotrimérica, G-alfa y 2. ¿Qué va a hacer esta? Esta va a ocasionar que nuestro segundo mensajero, que es el amiclico, va a ocasionar una disminución de este. Este mecanismo se parece mucho al de la somatostatina. Va a involucrar nuevamente a nuestros canales. Vamos a tener que una disminución en el AMP cíclico ocasiona una activación en los canales de potasio. Va a permitir la salida de este en la célula, cambiando la carga de nuestra célula, ocasionando una hiperpolarización de la membrana. Al permitir la salida de potasio y al disminuir nuestro AMP cíclico, vamos a tener en consecuencia que nuestros canales de calcio se van a ver inhibidos. Va a haber una disminución. Entonces no va a permitir la entrada de calcio. Al no haber un aumento en el calcio intracelular, no va a permitir que la insulina se secrete. Va a ser aquí se para, entonces no hay una secreción de la insulina.
Aquí usted dijo secretagogo. Grelina es un secretagogo, sí, de la hormona de crecimiento, porque uno de sus órganos blancos también de la grelina es las células somatotropas, que vamos a ver cuando veamos adenohipófisis. La grelina, recuerden, esta hormona va a presentar los dos mecanismos, que son calcio inositol, diacilglicerol, y también va a presentar AMP cíclico. ¿Sí? Los dos mecanismos, nada más que el de calcio lo vamos a ver cuando veamos cómo ayuda a que se secrete más hormona de crecimiento. En el cuadrito que vimos anteriormente dijimos, aumenta la hormona de crecimiento cuando hay baja de glucosa. Sí, porque la grelina es un secretagogo de la hormona de crecimiento, o sea, favorece la secreción de la hormona de crecimiento. Pero aquí lo que estamos viendo es la célula beta, en el esquema que están viendo. En el esquema que están viendo, la grelina no es secretagogo de insulina. ¿Qué es lo que está haciendo? Inhibiendo la secreción de insulina. O sea, la grelina, este esquema es la célula beta. Y si recuerdan, para que se secretara insulina, yo tenía que bloquear los canales de potasio. ¿Cómo? Aumentando el ATP, la relación ATP-ADP, mediante la glucólisis que realizaban la célula beta. Ahí lo tienen en el esquema, del lado izquierdo. A ver, aquí ayúdeme. Aquí, del otro lado. Esta es la célula beta. Tengo glucosa, hace glucólisis, aumenta el ATP-ADP y bloqueo los canales de potasio. Al bloquear los canales de potasio entra calcio y al entrar calcio salía insulina, ¿sí? En este momento, ¿qué es lo que está haciendo grelina? Grelina, ya dijimos, aumenta cuando hay baja de glucosa. Cuando hay baja de glucosa hay disminución de insulina. Entonces la insulina no tiene que salir. Pero entonces, ¿qué hace grelina? Grelina, junto con somatostatina, junto con los demás, lo que está haciendo es, grelina llega y tiene receptores en la célula beta. Este receptor es de 7 dominios transmembranales, pero tiene una proteína G, y aquí vean una GI inhibitoria, como nos comentaban, que es semejante a somatostatina. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Disminuyendo el AMP cíclico. O sea que va a disminuir, este ATP se va a disminuir. Si tengo disminución es que tengo menos ATP. Y entonces, si hay esta disminución, los canales de potasio quedan abiertos. Y si quedan abiertos, el calcio no puede entrar, se ve disminuido. Si estos canales están abiertos, los canales de calcio están cerrados. Ahora sí, se cierran estos canales. Aquí ven un menos. Este calcio extracelular no puede entrar a la célula beta, y como no puede entrar, este calcio, la insulina no se puede secretar, y si no hay secreción, por eso tenemos esta flechita que hay una disminución en la secreción de insulina. Entonces, la grelina disminuye la secreción de insulina, ¿sí? Y en cambio, cuando vimos insulina, dijimos que habían amplificadores, y un amplificador que favorece la secreción de insulina es el GLP-1, o llamado también incretina, ¿sí? Entonces, vean que en este momento las células épsilon que están secretando grelina juegan un papel muy importante en la regulación inhibitoria, inhibiendo la secreción de insulina mediante el mecanismo que es AMP cíclico. ¿Por qué? Porque están disminuyendo este segundo mensajero, se está disminuyendo, y eso permite que los canales de potasio estén abiertos, y al estar abiertos, los canales de calcio se cierran y el calcio no puede entrar a la célula beta, y por lo tanto hay una disminución de insulina.
¿Queda claro? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Qué más? ¿Preguntas a sus compañeras? Síganle, muchachos. ¿Qué más? Bueno, vamos a tener que nuestra glina va a tener múltiples funciones en diferentes órganos. Y nuestros órganos blancos que vamos a tener va a ser el cerebro, glándulas suprarrenales, el tejido adiposo, el estómago, el músculo y justamente lo que a nosotros nos interesa más ahorita, que es nuestro páncreas. Vamos a tener que en el cerebro va a aumentar la secreción de la hormona de crecimiento. Y también va a aumentar el sistema simpático. En las glándulas suprarrenales va a estimular la epinefrina y el cortisol, mientras que en el tejido adiposo aumenta la lipólisis. En el estómago va a aumentar el vaciamiento gástrico. En el músculo va a disminuir la captación de glucosa, mientras que en el páncreas va a aumentar la somatostatina. Como dijimos, la somatostatina también es inhibitoria de la insulina. Entonces, entre las dos se van a ayudar para controlar la secreción de insulina. Vamos a tener que va a disminuir a la insulina y también al glucagón. A ver. A ver. A ver, si no preguntan, yo pregunto. A ver. Belén. Belén. Belén Montesinos, Sí, ¿está doctora. Belén? A ver, Belén. Sí. Aquí, según el esquema de sus compañeras, dice que aumenta la lipólisis. Si hay lipólisis, ¿a qué enzima estoy favoreciendo para que haga lipólisis? Belén. ¿A qué enzima estoy favoreciendo si estoy haciendo lipólisis? Grelina, si estoy favoreciendo la lipólisis en el tejido adiposo. ¿Es la lipoproteína lipasa? No. A ver, Daniela Juárez Castro. Sí, doctora. ¿A quién estoy favoreciendo? Si yo estoy haciendo lipólisis. ¿Qué enzimas hacen lipólisis? A ver, Daniel. Sí. O sea, si estoy haciendo lipólisis, tengo que favorecer a las lipasas sensibles a hormonas. La primera es la lipasa de triglicéridos del ácido del adipocito. La segunda, como dice Daniel, la lipasa sensible a hormonas, porque esta va a actuar sobre el diacilglicérido más el glicerol. Tuvieron algunos, en el cuadro de lipólisis que les puse, eran 3, incluso algunos les indiqué que eran 3 filas. ¿Por qué eran 3 filas? Porque la primera enzima era la lipasa de triglicéridos del tejido adiposo. ¿Cuál era el sustrato? El triacilglicéridos. ¿Cuál es el producto? Diacilglicérido más ácido graso o diacilglicérido más nefa. Era lo mismo, el ácido graso libre no esterificado. Luego, segunda enzima, lipasa sensible a hormonas. ¿Cuál es el sustrato? Diacilglicérido.